¿Qué ocurrió? Que eso era un nicho de mercado, todo el mundo hablaba de aplicaciones móviles, todo el mundo tenía una idea de aplicaciones móviles, parecido ahora con la inteligencia artificial, fue muy bien hasta que el nicho se acabó. ¿Cómo fue aquello de decir ahora que nos inventamos? Cuando estás en el precipicio, pues te vuelves muy creativo. Raúl, debajo de un aire acondicionado allí en Cartagena, creo que fue, me acuerdo perfectamente, eso fue en verano y vino y me volvió la cabeza loca con la programación funcional y dije, pues, tope. Decidimos expandirlo a España para tener más poder también de contratar, de nuevos horizontes empresariales, etc. Para empezar algo tienes que tener un alto nivel de inconsciencia. Entonces hay un punto de inconsciencia que sí, que ocurre que cuando realmente empiezas a tener un equipo, ya empiezan las responsabilidades. Al mar de acabar la empresa, yo creo que este fue como el momento más crudo. Yo diría que uno de los momentos más duros de nuestra vida, sin duda. Nos marcamos como unos objetivos muy a corto plazo y a los 6 meses no solamente volvimos a la situación que tuvimos anteriormente con todos los empleados, sino que empezamos a contratar y empezamos a crecer, a abrir oficinas. Otro de los puntos de colapso, que es en plan rollo un tiro al pie, que yo creo que la primera persona de recursos humanos que nosotros contratamos fue la empleada número 83. Bueno, a Jorge lo conocemos, yo no conozco tanto a Raúl, pero a Jorge de hace ya muchos años. Es muy pesado. A lo mejor es por eso. ¿Hay alguien aquí que no conozca a Jorge y a Raúl? Hay una cosa... Mira, al fondo, hay muchas manos, ¿eh? Hay más manos de las que me... No, casi todo el mundo. Hay una cosa que es interesante. Yo creo que este es el primer evento que vamos a hablar de 47 Degrees en Cádiz. Ole. Porque siempre... Estamos en Cádiz, 47 de gris, por favor, o de grés. Porque siempre, nosotros nos hemos movido siempre en un entorno muy técnico y evidentemente en entornos técnicos sí hemos hecho meetups y demás, pero en entorno empresarial yo creo que nunca hemos hablado en Cádiz de más de 47. Nos vais a soltar todas las cosas buenas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Pero porque os habéis negado o porque nos han invitado? No, la verdad porque no ha surgido, yo creo. No ha pasado. No ha pasado. Vamos a dejarlo ahí. Pues, o sea, para los que no os conozcáis o para los que lo conozcan, estos dos y más gente, y otros dos, fundaron 47 Degrees, que se dedicaba a la programación funcional. Él va a explicar mucho mejor lo que es programación funcional. A mí se me escapa de mi inteligencia humana. Pero al final lo que hacían era una programación tipo en unos lenguajes no tan famosos como otros lenguajes, pero que servían mucho más para todo el tema industrial, para otra serie de ámbitos que a lo mejor no es el clásico del HTML, que no es un lenguaje, ya lo sé, o JavaScript, o etcétera, ¿no? Y resulta que es que no solo lo hicieron bien, sino que fueron los mejores en eso. Y todo eso, pues desde una oficina en Calle Real, en San Fernando, que cambiabais cada 2x3. Se ve que iban teniendo dinero y dice, bueno, ahora vamos a ir una mejor, ahora vamos a una más guay. O el Oloa Churro ahora de la churrería del 47 me está quitando de aquí. Pero son gente que desde aquí nacieron con un proyecto. Y vamos a hablar de ello. Entonces, vamos a lo básico, ¿no? Al principio. A mí me gusta cuando hablamos del viaje emprendedor. Por cierto, no os lo he dicho a todos vosotros. Esto es totalmente open mic, pregunta abierta, si lo queremos llamar en español. Si alguien tiene una pregunta en un momento, por favor que lo diga. Paro, máquina, enciendo luces, le doy el micrófono, lo que quiera, ¿vale? Entonces, hablando del viaje emprendedor de vosotros, ¿en qué momento, o sea, salí y decir, pues yo voy a montar una empresa que haga desarrollo? ¿Por qué? ¿Me escuchas? Pues todo empezó por la necesidad. Estaba yo viviendo en esa época en los Estados Unidos, en Seattle, y trabajaba para una startup de programadores. Yo he sido programador casi toda mi vida. Y al final lo que ha pasado en esa startup es que, como muchas startups, pues quebró, ¿no? Y la startup se quedó sin fondos y volvimos de vacaciones. Yo volví de vacaciones de España a Estados Unidos y mis compañeros de trabajo me dijeron: no quiero arruinarte el verano y por eso no te hemos dicho nada hasta que vuelvas. Pero la startup ha quebrado y nos han dejado un mes a deber. Y ahora pues estamos sin trabajo y tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Entonces pues tuvimos una barbacoa, un momento de amigos y decidimos juntos de que en lugar de trabajar para terceros, que lo mismo que estábamos haciendo en esa startup lo podíamos hacer nosotros mismos, pues tirando de clientes. Y así empezamos en un pequeño garaje. No hay huevos en todas reglas. No hay huevos. Esto lo puedo hacer yo por mi cuenta.
Sí, bueno, en verdad la realidad es que tú te das cuenta de que en muchos sitios que trabajabas, pues al final lo que hacían los jefes de esas startups era simplemente delegar, que tú tuvieras la creatividad, tuvieras la forma de explicarlo y hablar con el cliente final, ¿no? Entonces al final muchas empresas de este tipo, pues los programadores o el equipo de diseño o el equipo que hace el producto, pues tiene el conocimiento realmente para llevarlo adelante. Y no es que nosotros fuéramos a hacer ese mismo producto, ni mucho menos, era otra dirección, pero lo que sí queríamos es tener control de nuestro propio futuro en un mercado que en ese momento cambiaba mucho. Y nada, empezamos poquito y al poco tiempo, nada, unos pocos de meses, contacté con Jorge, porque Jorge y yo habíamos trabajado en el pasado juntos aquí en Cádiz haciendo programación también. Y decidimos expandir ese pequeño núcleo que había comenzado en Seattle, que aún era como un feto, no tenía todavía forma clara de cómo eso se iba a desarrollar ni en qué dirección iba a ir. Decidimos expandirlo a España para tener más poder también de contratar, de nuevos horizontes empresariales, etcétera, ¿no? O sea, hay momentos en el que vosotros estáis 3, entiendo, ¿no? 3 al principio. Al principio éramos 4 porque los 4 fundadores estaba Derek, un compañero de trabajo nuestro de esa previa startup, y al empezar la empresa él decidió que él no quería hacer empresa y se quería ir a trabajar a otro sitio, entonces él salió y inmediatamente en ese momento entró Jorge unos meses después de empezar la empresa. O sea, tú fuiste reemplazo, Jorge. Sí, sí. No Tres fuertes. no tenía nada que ver con el rol de... Yo era mucho peor. ¿Y en qué momento dices, o sea, cuál fue la decisión de, oye, voy a hacerlo en Cádiz o voy a España? ¿Una cuestión salarial o una cuestión cultural? Yo creo que alineación de planeta. Yo creo que él que siempre ha vivido en Cádiz, vamos, y yo era de Cádiz, entonces porque íbamos a irnos a otro lado, ¿no? Y conocíamos ya también muchos programadores y otra gente así como vosotros del sector que encajaban en roles en lo que queríamos hacer. Entonces pensamos que sería mejor. Luego también coincidió que en ese momento nació mi hijo, que nació ahí en Seattle, y al añito de nacer, pues yo pensando ya, aquí no tengo yo familia, no tengo nadie, ahora estoy todo el día aquí con el chiquillo, no tengo tiempo para trabajar tampoco, necesitábamos también un poco de soporte, ayuda familiar de amigos, y entonces pues la situación de Cádiz también tenía sentido, no solo a nivel profesional, sino a nivel... ¿Y se quedaron personal. en Seattle? ¿Alguien se quedó? Sí, claro. Sí, claro. Nosotros, bueno, para ver el mapa completo durante los años, se creó en Seattle, después abrimos en Cádiz, a los 5 años creo que abrimos en Madrid una oficina, después abrimos en Londres, en Aldgate, y ya en los últimos 3 años de la historia de nosotros como 47 Degrees, abrimos en Colombia, en Bogotá. Entonces, lo que empezó en un pequeño barrio pesquero allí en Seattle, al final fue una estructura de oficinas y de personas trabajando por muchas partes. Y desde el principio hicisteis ese trabajo en remoto, ese trabajo Sí. O sea, híbrido. fuiste remote first, esto, ¿no? Que luego se Sí, puso de moda desde el principio, por nacimiento. Claro. Durante los 3 primeros años no. Es decir, durante los 3 primeros años, de los 14 años o 13 años que duró 47, éramos tan pocos que no tenía tan poco sentido porque además vivíamos cerca, entonces nos reuníamos en oficina. Pero En el Cádiz. claro, pero en el momento en que teníamos que contratar mejor talento y el talento ya no era simplemente disponible localmente, tuvimos que expandir la posibilidad de que cualquier persona de cualquier sitio que tuviera ese perfil pudiera trabajar. Sí. ¿Teníais, por ejemplo, en Seattle está la parte de venta y aquí está la parte tal? ¿O era un poco mezclado todo? Es verdad que en Seattle sí teníamos un perfil de ventas y también en Londres después un perfil de ventas, pero al final nosotros vendíamos un producto tan técnico que necesitábamos equipos de ingeniería en cualquier sitio Cubrir 24/7. donde hubiera clientes, porque al final en las reuniones eran meramente técnicas. Por cierto, hay una cosa para bajar un poquito lo de programación funcional, que parece que hacemos como cosas así como muy... la programación funcional tú la puedes encontrar encendiendo la tele. Es decir, la mayoría de los servicios de streaming tienen programación funcional. Nosotros, uno de nuestros clientes más conocidos era Disney, porque ayudamos a Disney Plus a
a hacer. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es lidiar con la concurrencia, que es cuando quieres coger lo mismo muchas veces desde muchos sitios distintos, pues eso se soluciona a través de la programación funcional. Entonces, un poquito para un poquito aterrizar que realmente los clientes, porque puede parecer que era muy difícil la venta, pero es que la venta de nuestro servicio era fácil porque venía a nosotros, porque era gente que tenía un problema y empresas que tenían un problema muy muy concreto y lo encontraban en la Eso solución. ¿Cómo fueron esas primeras? O sea, entiendo que había clientes que venían de la anterior startup y me imagino que era hablar con ellos y, oye, que estamos aquí, que vamos a daros soporte o que vamos a seguir trabajando con vosotros. Pero, ¿no erais comerciales, entiendo? ¿O no tenéis esa visión comercial necesariamente? ¿Cómo empezó eso a pitar? Nosotros realmente los 4 éramos ingenieros o programadores, o sea, nos movíamos en el ámbito técnico, por eso éramos parte del equipo de programación anterior. Lo que ocurrió es que al principio, cuando nos dimos cuenta que teníamos que vender y no sabíamos cómo vender, pues hicimos el camino más obvio, que es tenemos que probar nuestro trabajo aunque no cobremos por él. Y nos dedicamos durante el primer año, así más o menos, a hacer proyectos sin coste, hasta que creamos un currículum suficientemente grande que ya empresas más serias, cuando les enseñábamos lo que habíamos hecho, pues entonces ya confiaban. ¿A qué te refieres sin coste? O sea, ¿ibais a organizaciones y les decís, os puedo hacer esto? ¿O eran un portfolio, hacer portfolio? Hacíamos las dos cosas. O sea, íbamos a organizaciones y le decíamos, aquí tiene un caso de estudio, lo vamos a hacer para vosotros de forma gratuita. Si luego quieres continuarlo, cuenta con nosotros. O hacíamos demostraciones de productos y cosas que creíamos que tendrían valor en ese momento. Pero lo hacíamos siempre con la intención de crearnos un nombre que todavía en ese momento no teníamos, ¿no? Hay una cosa que creo que es interesante de poner en el timeline este que estamos dibujando, y es que nosotros, 47 Degrees se llama 47 Degrees porque es la latitud de Seattle, y es porque a nosotros realmente lo que nos gustaba al principio era geoposicionar cosas. Nosotros empezamos siendo un estudio de desarrollo móvil. Cuando realmente no estaba, había un beta había iOS y había un beta de Android. Empezamos ahí. ¿Qué ocurrió? Que 2008 por ahí. 2011, ¿no? 2011 ya, vale. Sí, 2010. 2011. ¿Qué ocurrió? Que eso era un nicho de mercado, todo el mundo hablaba de aplicaciones móviles, todo el mundo tenía una idea de aplicaciones móviles, parecido ahora con la inteligencia artificial. Y claro, nos fue muy bien durante, yo diría que 4 años, 3 años, hasta que el nicho se acabó y fue totalmente colapsado por otras empresas que hacían desarrollo móvil. Entonces, ahí es donde hicimos el pivotaje tan bestia a programación funcional, porque realmente yo me acuerdo que nos quedamos sin dinero, no teníamos pasta, dijimos, oye, que es que en 6 meses estamos fuera. Que sabemos hacer, que podemos vender, ¿no? ¿Dónde estabais? O sea, tú eras padre, ¿no? En ese momento. ¿Vivíais en San Fernando, en Cádiz? En Chiclana. En Cádiz, Y estabais tiesos. totalmente. 100% tiesos. ¿Y cómo fue aquello de decir, ahora que nos inventamos? Bueno, ¿Qué averiguamos? Es que el precipicio tiene eso. Cuando estás en el precipicio, pues te vuelves muy creativo. Y en este caso Raúl, debajo de un aire acondicionado allí en Cartagena, creo que fue, me acuerdo perfectamente, eso fue un verano y vino y me volvió la cabeza loca con la programación funcional y dije, venga, a tope, ¿sabes? Y dije, vámonos a tope. No tenemos dinero, así que lo que sea que consigamos. No, perfecto. hombre, ojo, cuidado, teníamos empleados, es decir, en ese momento no éramos muchos, éramos 6, pero había 6 nóminas que pagar. Entonces, es bastante, ¿eh? Nosotros hicimos un pivotaje, lo comentamos, comentamos, dijimos lo arriesgado que era, pero nos lanzamos a por ello. Al principio lo que nosotros hicimos muchísimo marketing, porque como has dicho Raúl, éramos técnicos y no teníamos departamento de marketing o cosas así. Lo que hicimos es muchísimo open source, trabajando para la comunidad, liberando código, y gracias a eso empezamos a hacernos conocidos en nichos de mercado de tecnología, y por ahí entramos en un partner
que empezó nuestro gran cliente, nuestro primer gran cliente, que se llama, bueno, ahora tiene otro nombre, se llama Angie's List. ¿Ahora cómo se llama? Angel List. Sí, la lista. Sí. No. Otros, ¿no? No, era otro, era como una especie de portal para encontrar freelance que te arreglaran. Angie es Angie es la lista de Angie, la que tú dices es Angel List. Que puede sonar igual, de hecho de mi boca seguro. Entonces, la movida es que es un cliente que estaba en el Nasdaq. Entonces empezó a contratarnos y ya ahí pues empezamos a aumentar equipos y ya pues vimos la oportunidad un poquito ya de convertir lo que era un grupo de amigos, bueno, lo que era un pequeño estudio en una empresa por derecho. Pero realmente la visibilización y el marketing más útil que tuvimos, yo creo, en esa época fue que como íbamos a todas las conferencias del nicho de sector que nosotros estábamos trabajando, que era la programación funcional, en esas conferencias conocíamos a otra gente que trabajaba en equipos de ingeniería y programación para esas empresas. Y al final en esas grandes empresas no suele pasar que un ejecutivo dice voy a contratar a esto. Eso a veces pasa a dedo. Pero lo normal es que si es algo muy especializado le pregunten a los ingenieros ¿qué empresa o qué gente quieres que nos ayude? Y entonces si te conocen de las conferencias, de los temas que tú has hablado y son relevantes a lo que ellos hacen, pues al final es un marketing un poco más orgánico, ¿no? Porque son esos ingenieros que demandan, pues si vas a traer a consultores o vas a traer a gente que nos ayude, que sean estos que son especialistas en O esto. sea, os volvisteis expertos lo más rápidamente posible, ¿no? Pivotando y rápidamente estudiando mucho rápido y probando cosas y haciendo pruebas de concepto, lo que sea. Y ya os metisteis por todo. O sea, es meterle mucha calle al asunto. Meterle mucha calle, entrar por todos lados y además conseguí con esos ahorros y tal pagar y a las conferencias, porque eso también me imagino que de algún sitio salió el dinero para ir a las conferencias. Sí, exactamente. Y luego también en el caso de los empleados, por ejemplo, establecer políticas en la empresa que ayuden a ese crecimiento es vital. Es decir, no simplemente contratar ingenieros, sino contratar a ingenieros que les guste el tema, que les guste hablar del tema en público y que te puedan representar en sitios, que tú les puedas ayudar a crecer en su carrera en una dirección que también sea beneficiosa para la empresa. De esos comienzos, ¿de dónde salió el dinero? No, bueno, era bootstrapping, O sea, estabais pagando 6 empleados. En el primer año nosotros no teníamos básicamente nada de dinero porque fue todo, como nos fuimos de la otra empresa y no teníamos prácticamente ahorros, no hubo inversión. Hasta que no conseguimos el primer cliente, que fue una especie como de videojuego, de una empresa que quería hacer un videojuego hecho en DVD, de esos antiguos que se veía de trivia por la pantalla en tu casa. Ese cliente sí que fue el primero que nos pagó y entonces ese dinero pues lo reutilizamos para invertir un poco en la empresa. O sea que fue aproximadamente 2 años sin beneficio al principio y luego en el cuarto o quinto año un bache que nos dejó a -0 y que también tuvo una repercusión negativa no solamente para nosotros económicamente, sino que tuvimos que decir a los empleados, oye, tenemos un problema, te podemos despedir legalmente y tenemos el dinero para hacerlo, si no quieres seguir, pero si quieres seguir, estas son las condiciones. Por un tiempo no vamos a poder pagar toda la nómina y luego te podemos pagar o sí, y tuvimos que regularizar esa situación de reenganche al nuevo nicho para poder despegar de nuevo. Y a partir de ahí ya pues fue como empresas más importantes, clientes más importantes y entonces la seguridad incrementó porque los proyectos, en lugar de ser un proyecto que duraba un mes o 2 o 3, pues ya eran proyectos que a veces te contrataban para 1 año o para 2. Y entonces ya eso te permitía planificar de cara a futuro cómo invertir el dinero en diferentes áreas. ¿Empezasteis con la empresa con algún business plan de marketing? ¿Hicisteis algo de estos típicos, ¿no? De un Canva. Que va. Ahí vamos totalmente al carajazo. O sea, ibais a calzón quitado y ya está. Sí, bueno, es que ahí yo creo que para empezar algo tienes que tener un alto nivel de inconsciencia. Es decir, evidentemente... ¿Lo seguís teniendo? Sí, bastante. No, pero yo creo que si realmente te lo piensas mucho, al final siempre le saca aristas a lo que sea, ¿no? Entonces hay un punto de inconsciencia que sí que ocurre, que cuando realmente empiezas a tener un equipo, empiezas a tener unas personas y unos salarios y tal, ya empiezan las responsabilidades. Y ya ahí, con ese crecimiento,
ya te implica esa responsabilidad, te implica, escúchame, que aquí tienes que saber un poco lo que haces y tal. Esa inconsciencia como que aterriza y empezamos a tener un poquito más desarrollo. Pero eso te lo da el crecimiento, yo creo. Al principio de la inconsciencia es muy importante, yo creo. ¿Y cuántas veces pensáis, o sea, habéis hecho cuenta atrás de cuántas veces hemos estado a punto de palmar la empresa o mandarla al carajo? Eso es diferente, ¿eh? Porque mandarla al carajo puedes mandarla al carajo varias veces, pero de La palmar, mandabas el viernes y el lunes volvía, ¿no? de palmar pasta, o sea, de palmar de acabar la empresa, yo creo que este fue como el momento más crudo y que fue, yo diría que uno de los momentos más duros de nuestra vida, sin duda. Em, pero bueno, sí es cierto que nos marcamos como unos objetivos muy a corto plazo, en plan que yo en 6 meses tenemos que ver que esto sirve para algo y en 6 meses que vamos a echar todo por la boca y que realmente evaluemos que merezca la pena. Y a los 6 meses no solamente volvimos a la situación que tuvimos anteriormente con todos los empleados, sino que empezamos a contratar y empezamos a crecer, a abrir oficinas. Es decir, apostamos también por un caballo ganador. Es decir, nosotros apostamos por un lenguaje muy en concreto que fue bien. Podría haber ido mal y podríamos estar contando otra película diferente. Y o sea, ¿creéis que ese punto de inflexión, ese tocar suelo, barro y tal, os sirvió luego para crecer con más agresividad o de alguna forma es como que, o ya vosotros ibais cargados de casa, ibais ya a saco siempre? No hemos sido, yo diría que al revés, yo diría que no, hemos sido bastante comedidos. Es decir, nosotros a día de la venta, que fue hace 2 años, nosotros no teníamos ningún crédito, ningún inversor y teníamos una gran cantidad de ahorro dentro de lo que es la empresa. ¿Por qué? Porque vimos realmente lo que no queríamos hacer. Entonces no queríamos agresividad, queríamos una estructura con fundamentos, con que nos diera la escalabilidad y nos diera realmente también la calidad de vida tanto a nosotros como a la gente que nos rodeaba. Entonces eso ha sido una cosa que, viéndolo con perspectiva, no se la recomiendo a nadie, pero a nosotros nos sirvió muchísimo. Y vamos avanzando, como una empresa mitad sitelense, mitad gaditana, va contratando gente, esa cultura que en el principio teníais, porque eres los fundadores, al final la cultura la tenéis de vosotros y vuestro ejemplo es el que el resto de trabajadores, digamos, sigue. ¿Cómo se va creando? ¿Cuándo montas una oficina ya en Londres? ¿O montas en Colombia? ¿O montas en tal? ¿O montas? ¿Cómo vais creando esa cultura? Cuando pasáis de 5 notas a 100 y pico. Pues hasta que éramos pocos, hasta casi 80 y tantos. La empresa se vendió con 130 más o menos. Pero cuando ya éramos 80 y tantos, hasta ese momento, que todos los años hacíamos un retreat. O sea, nos juntábamos a la gente de todo el mundo y nos la llevábamos a Lisboa o a no sé dónde durante 3 o 4 días, ¿no? Entonces así hacía un poco de mella de equipo. Luego también, como casi todo el mundo era remoto, pues la gente está acostumbrada a colaborar y a desenvolverse más o menos con tu cultura según te ven, o tu formalidad, no sé, es como... Pero sobre todo es porque cuando contratamos gente para que llevara esa oficina y todo eso, tuvimos mucho cuidado de que esas personas que eran líderes o que iban a encargarse también de contratar fuera estuvieran alineados con nuestra visión de la empresa, del trabajo, de todo. Sí, es cierto que pasó una cosa en la historia nuestra, en la historia del mundo, que fue el COVID. Cuando el COVID nos vino, nosotros nos cogió totalmente remotos, totalmente asíncronos, totalmente... O sea, porque habíamos nacido así. Entonces, a nivel cultural, por ejemplo, que puede ser una de las cosas que el COVID como que más impactó a nivel empresarial, nosotros teníamos una cultura muy afianzada. Hay cultura que, claro, nosotros la habíamos traído al remoto mucho antes de haber existido todas las plataformas culturales remotas que hay ahora. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que fue una cosa que evidentemente no vimos tal, pero nos reforzó
y nos aupó en ese momento. ¿Erais de los que tenéis reuniones uno a uno? El CEO o el CMO tiene una reunión con el becario para que lo conozca. ¿Erais de eso? ¿O eras de los que dabais libertad de absoluta? ¿Cómo? O sea, pues, muchas culturas de Remote First, ¿no? Tienen como el café con el CEO, para que el CEO conozca a todo el mundo, tal, no sé cuánto, y la gente se sienta como integrada. Soy parte de una realidad superior. ¿O erais de, oye, tú tienes que programar esto en esto y a mí me da igual, lo tienes que hacer para el lunes, me da igual lo que hagas? Bueno, nosotros hemos sido siempre muy cercanos. Y sí es verdad que nosotros teníamos como implantado determinadas cosas que eran, por ejemplo, al final nosotros teníamos all hands cada cuatrimestralmente, que contábamos de forma transparente a todo el mundo la estrategia de la empresa, por departamento todo lo que hacíamos, incluso el revenue, todo, ¿no? Luego cada mes creo que hacíamos una cosa que se llama la cantina, que era que hacíamos como cosas, actividades. Luego, por ejemplo, había una cosa que era el office hours, que eran preguntas abiertas, con el micro abierto, y harán preguntas muchas veces jodidas. De, oye, que esto que estamos viendo, que se está yendo esta tecnología y estáis apostando menos por esta, o cuánto crees que puede ser lo que tengamos en el banco, o tal. Nosotros siempre hemos intentado llevar una cultura. No me gusta la parte de transparente porque transparente no hay intermedio, ¿no? O eres transparente o no eres transparente, ¿no? Pero siempre hemos sido abiertos. Es decir, siempre hemos sido de una forma que entablábamos cualquier tipo de conversación, da igual lo complicada que era. Y hay una palabra en inglés que se llama, bueno, que en español es propiedad, pero es ownership, que es que nosotros cogíamos, si había un problema, lo cogíamos, ¿no? Y nos hacíamos responsables de ello. Entonces, eso da mucha tranquilidad también a las personas que forman la parte del equipo. Y eso como que vuelve a nivel cultural. Es decir, muchas veces nosotros no teníamos valores escritos hasta el final, ¿no? Que pusimos los valores y el claim y toda la historia. Pero de la forma que nosotros actuábamos era el eco que nosotros esperábamos que los demás actuaran. Y al final eso pues creó una cultura que es una de las cosas más bonitas que yo creo que hemos creado en nuestra perspectiva profesional. Y a ver, en este proceso de descubrimiento un poco de cómo queréis trabajar, tecnologías, clientes y tal, aparte, o sea, además de esos momentos críticos iniciales y tal, ¿tuvisteis alguna situación que recordéis con el tiempo de típica situación complicada? Decir, ¿te acuerdas cuando intentamos abrir en tal sitio, fuimos a tal otro, nos secuestraron? Bueno, quizás es un poco exagerado. ¿Por qué le llamamos cantina a la cantina? Yo qué sé. ¿Alguna cosa, anécdota así como interesante de...? ¿Qué es lo que le contaría a vuestros nietos? Cuando yo monté una empresa 47, ¿qué es lo que le contaría en ese momento? Ahí hemos tenido un mogollón de anécdotas de eso, pero en el crecimiento hay unas cosas que yo personalmente le llamo puntos de colapso, que yo creo que son puntos en el cual nos podríamos ir al carajo. No, puntos del carajo suena mejor que puntos de la por ejemplo, cuando en el crecimiento, cuando llegamos a 25 o 30 personas, teníamos un problema entre los socios, que es que los cuatro hacíamos todo. ¿Vale? Entonces, los cuatro, alguien respondíamos los cuatro. Alguien no sé qué. Entonces, ahí hubo un punto de colapso que nos reunimos y dijimos que cada uno tiene que tener su parcelita, picha, porque yo no me te puedo responder por ti. Tú me tienes que dejarme responder, tal. Eso es una de las cositas. Nosotros lo decíamos mucho que era como jugar a papá y mamá. Sino que eran, no me gusta lo que me ha dicho este, como yo sé que este también controla, voy a por este y es que me lo ha dicho este, ¿no? O sea, ¿jugaban a lo mejor los primeros así? Bueno, el problema básico es que nosotros ninguno teníamos ninguna experiencia empresarial. Ninguno hemos estudiado nada relacionado ni a la economía, ni a las finanzas, ni nada de eso. Entonces, todos éramos ingenieros. Y eso solo puede escalar hasta un punto. Tú no puedes ser ingeniero toda la vida y ser dueño de empresa. Más si la empresa tiene un tamaño, como dice Jorge, ya con 20, 30, 40 personas. Entonces, los problemas que surgen en la empresa requieren diferentes habilidades que un ingeniero no tiene. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros separamos nuestros roles en especialización. En el caso este, por ejemplo, Justin, que es uno de nuestros socios, Justin se encarga de todo el tema de las finanzas
y él se ha encargado históricamente de todo lo que es las finanzas y operaciones de la empresa. Jorge se encarga todo del tema marketing, relaciones sociales, diseño, todo lo que era toda la parte visual. Yo me encargaba de la parte de tecnología, de todo el tema de programación con los ingenieros y tal. Y Nick era el CEO de la empresa o quien tomaba decisiones estratégicas. Entonces, Veo tu papel el más jodido, porque claro, tú eras el CTO, pero había otros 3 ingenieros que también sabían programar ahí Sí, no había fricciones. Eso no lo Pero hemos era- sabido. De hecho, tengo aquí, por ejemplo, José Gutiérrez, que está ahí al fondo. Fue empleado nuestro. Y la idea es que tú contrates siempre a gente que son más listos que tú en ese sentido, ¿no? Es decir, toda la gente que nosotros intentábamos contratar eran gente que iban a complementar nuestras carencias personales, por llamamos de alguna forma, ¿no? Y hay una cosa que otro de los puntos de colapso, hay un montón, ¿eh? Pero otro de los puntos de colapso que es en plan rollo un tiro al pie, que yo creo que la primera persona de recursos humanos que nosotros contratamos fue la empleada número 83. Bien. Entonces, imaginaros No. del 1 al 83, Todo bien. la de movidas que ocurrieron y esas movidas nosotros. Pero ninguno de los que has dicho era de recursos humanos. A ser recursos humanos ni nada. No lo diré en público, pero muerte a los recursos humanos. ¿eh? No, porque sí es cierto. Raúl Bueno, ha dicho una tuvo cosa. una parte, quizás, de No. la parte de ingenieros, No, pero el pero, resto- pero Raúl ha tampoco. dicho una cosa. Nick era el departamento. Operaciones financieras. No, Justin era operaciones, Nick era ventas, ¿no? Pero las decisiones, como quien dice, estratégicas, nosotros siempre lo hemos tomado desde un punto muy democrático, porque aparte yo creo que una de las cositas muy buenas que hemos tenido, que nos hemos encontrado por casualidad, es que los 4 éramos tremendamente compatibles. Lo que yo era muy malo, Raúl era muy bueno, lo que Raúl era muy malo, Justin era muy bueno. Entonces, al final, realmente, los 4 juntos éramos uno. Los 4 jinetes, ¿no? O sea, No, pero éramos los que tomábamos las decisiones. Nunca había, aunque había como un rol de CEO, pero todas las decisiones estratégicas, todas las decisiones, en este caso, decisiones de recursos humanos, decisiones, todo era como tramitado entre los 4 y redirigido y hecho de la mejor forma posible dentro de nuestras posibilidades. yo ya que hubiera estado en el 83, yo ya no hubiera contratado a nadie de recursos humanos hasta la venta. Es decir, ya hubiera llegado a un hito Ya, de... claro, sí, y sí. haber publicado, y podía haber publicado este podcast Echarle- como Jorge y Raúl no necesitan a la mierda de recursos humanos. No, pero aparte... Estás loco. Si hay alguien de recursos humanos, estoy a tope con vosotros, ¿eh? Simplemente es la broma. No, pero tremendamente mala idea esa, porque de verdad que podríamos habernos ahorrado ¿Y muchísimos contratasteis problemas. a alguien de recursos o de humanos? En O sea, realidad es que, mira, people and culture. nosotros contratábamos a humanos. gente. Te contratasteis de humanos. Pero es que el problema de recursos humanos no era tanto el conseguir a la gente, sino más el darle forma a la cultura de la empresa cuando ya tenía un tamaño y todo era implícito. Ya no podías tú dejar que esta son la misión, sino esto era lo que había en nuestra cabeza. Pero transmitir eso a 80 personas, O sea, Es decir, erais los las apóstoles, dificultades, claro. erais los apóstoles, pero ya Porque había que pasar el testigo. claro, la contratación era Jorge y yo íbamos a una conferencia y conocíamos a gente como vosotros. Y en el momento en que captábamos una persona que cumplía un perfil o un rol que nos podía servir, Tened cuidado. le decíamos, Ten cuidado que os contratan". vente con nosotros, y le contábamos cómo era la empresa, le contábamos lo que hacíamos, lo ilusionábamos por el tema, y eso funcionaba casi todas las veces. Entonces no era un problema de recruiting, era un problema de una vez que está la gente ahí, cómo mantener a la gente contenta, cómo mantener a la gente una sensación de que ellos se sienten que la empresa tiene una misión, la empresa es justa y todo el mundo está produciendo y creciendo, ¿no? Si os Entonces, ese era el miran- Si os problema. miran muy fijamente los dos, tened cuidado. No, pero Ahí puede pasar algo. hay una cosa que, porque uno de nuestros fallos, como quien dice, es que teníamos un perfil técnico, entonces intentábamos automatizarlo todo, ¿vale? Y teníamos sistemas automatizados desde que, por ejemplo, utilizábamos Rippling, te mandaba una oferta, el candidato o la candidata lo firmaba, automáticamente se enviaba el portátil, se enviaba el welcome pack, se daba de alta en la seguridad social, se daba de alta en GitHub, se creaba el usuario en Google, todo eso se creaba por medio de automatizaciones. ¿Qué ocurre? Que yo diría que el contexto de People and Culture, cuando suceden los problemas, son las goteras entre las automatizaciones, son las personas.
O sea, tú no, las personas somos una maravillosa conjunto de casualidades y cada uno es distinto. Entonces, ahí es donde realmente es donde tienes que tener un departamento que cuide y maneje sobre todo el perfil de justicia. Porque ocurre muchas veces con una empresa cuando se crece que hay muchísimas injusticias. Entonces, si no tienes nadie que realmente vele y cubra ese tipo de... pues crean silos que no deben de crearse. Al final crean problemas en los propios empleados, crean envidia, empiezan a ver cosas que en realidad no son más que por no haberlo prestado la atención que necesitaban en su momento, claro. Claro. Nosotros de todas maneras tuvimos bastante suerte porque es cierto que contamos con gente muy buena. Las personas del equipo son increíbles y no tuvimos problemas duros, pero sí es cierto que, por ejemplo, Justin y Nick hacían el one-to-one de revisión salarial de todo el mundo. O sea, eran 2 semanas De 80 personas. todo el día, ¿sabes? Vamos, que nosotros hacíamos otras movidas. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Pero que te estoy diciendo que hay cosas que no... Que si tú estás haciendo... Si un socio está haciendo eso, ¿qué es lo que no está haciendo? Claro. ¿Sabes? Ese es el verdadero problema, que todo es importante, pero que hay cosas que nosotros no... Que no había nadie que podía hacer una cosa que yo podía hacer o que Raúl podía hacer. Me la has Entonces, dejado votando con el tema de salario. ¿Pagabais distinto por estar en Cádiz que por estar en Londres que por estar en Seattle? Claro que sí, hombre. No, bueno, a ver. Depende, es decir, depende de la posición. Que no se entera a los que contratasteis, ¿sabes? Pero Es decir, para darte una idea, por ejemplo, el salario de un ingeniero en los Estados Unidos, de entrada, imagínate una ciudad como San Francisco, Los Ángeles o Nueva York, está cerca ahora mismo de los 100 y pico mil euros anuales de entrada. O sea, una persona que sale de la universidad, normalmente allí tiene una retención máxima de unos 2 años. O sea, esas personas normalmente suelen saltar inmediatamente para conseguir un nivel salarial. Ese mercado no existe en Cádiz. Entonces nosotros lo que adoptamos es que vamos a pagar de acuerdo a la zona, pero de acuerdo a la zona vamos a pagar siempre por encima de lo que están pagando otras empresas. Eso estaba automatizado también. No, eso no estaba automatizado, porque eso en realidad está basado en la experiencia de la persona. Localizas y todo eso. También Pero también es cierto que en muchos casos aquí, por ejemplo, se pagaban salarios norteamericanos. ¿Por qué? Pues porque esa persona, por ejemplo, es un director de tal o lo que sea. Entonces son más o menos equivalentes en ese rango. Lo que pasa es que es iluso pensar que tú puedes pagar a todas las personas igual en cualquier parte del mundo, porque entonces no le estás dando justicia social a uno y a otro. Y entre otras cosas, tú no, como empresa no podrías mantener que tu beneficio pasaría de una zona más o menos razonable a nada o a perder en el momento en que pagas tanto en todos sitios, ¿no? yo personalmente creo que también hay un contexto un poco también de protocolos de justicia. Es decir, evidentemente tú puedes pensar que lo más justo es pagar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Norteamérica puede parecer que se paga de más, y es verdad que son salarios altos, pero los beneficios sociales que tienen, diría que todos los niveles, son mucho más bajos. El alquiler 4.000 pavos al mes, el seguro médico individual más de 1.800 por persona. Entonces, cuando sumas todo eso junto, eso no existe, por ejemplo, en España. Pero en hacéis América... eso, más o menos, de decir, oye, pues más o menos lo que puede comprar alguien en Seattle por un salario, que sé, de 100.000 euros, lo que le pagamos a un desarrollador en Seattle son 100.000 euros, y él puede comprar un piso, me invento, pero no tengo ni idea, un piso en 10 años, pues aquí voy a pagar lo equivalente a que una persona pudiera comprar un piso en 10 años. ¿Hacéis algo así? ¿O era todo un poco de... No, Mercado, no, ¿no? eso Mira es... el mercado local y vas por encima siempre del mercado local, si puedes permitírtelo. O sea, si tus clientes están fuera de España, normalmente esos trabajos van a pagar mejor que los que pagan en España. Esa es la realidad. Yo diría mercado nacional, de todas maneras. Fue mercado nacional, pero aún así nosotros hacíamos benchmarking. Carmel hacía... Sí, sí, o sea, hay muchísimas herramientas de benchmarking en las cuales tú puedes hacer y ya dentro del benchmarking de lo que pagan las empresas en España a ese sector, a tal, lo que esa misma empresa en otro, pues tú haces determinados benchmarking. Porque también, por ejemplo, teníamos equipos en Colombia, teníamos equipos en Londres, teníamos en Bélgica, teníamos también. Entonces, es una pregunta compleja que la respuesta
fácil o lo que tú puedes asumir como rápido es el mismo salario para todo el mundo. Pero realmente ahí hay muchísimo... Por ejemplo, en los Estados Unidos tú tienes que pagarle a un empleado el seguro médico, esos 1.800 más o menos que te digo mensualmente. Luego le tienes que pagar a un empleado una serie de beneficios para que puedan tener luego también ellos sus beneficios, porque el concepto de seguridad social que tenemos en España no es igual. En Bélgica, por ejemplo, hay otra idiosincrasia. A los empleados tienes que darle un coche porque el gobierno les beneficia el darle un coche a coste casi cero, y es una expectativa de absolutamente todo el mundo que trabaja en Bélgica en el sector tecnológico. Entonces, cada mercado tiene sus expectativas, y en cada mercado tú no vas a poder poner una sola barra de esto para todo. ¿Por qué? Porque en uno siempre va a tener que pagar más que en otro y va a tener que ajustar a nivel de vida, básicamente. Me gustaría ahora irme a ese... Aquí porque estáis vosotros dos, Jorge, Raúl, estás en la empresa creciendo, oye, va bien, tiene un crecimiento. Me gustaría ahora un momentito, ahora que parece que está de moda, que creo que debemos de hablarlo, ¿no? De esa salud mental, de la parte personal. ¿Cómo afectaba la parte personal vuestra en una empresa en crecimiento, ese éxito, ¿no? Digamos, que o por lo menos aparente, que desde fuera, que estabais teniendo? ¿Cómo era vuestra vida personal? ¿Cambiaba por esto? ¿Teníais que sacrificar cosas? ¿No? ¿Vosotros erais de los que, oye, yo tengo que trabajar hasta las 5, hasta las 4 porque quiero estar con mis hijos, etcétera? Nosotros siempre, y creo que era parte de la cultura, no escrita, pero sí implícita dentro de 47, hemos sido bastante respetuosos con el balance de vida-trabajo. Es decir, no solamente entre nosotros, sino también entre toda la gente que formaba 47. Y eso yo creo que ha marcado mucho las expectativas de lo que esperábamos los unos de los otros. Sí es cierto que, bueno, evidentemente entre Seattle y Cádiz hay 9 horas. Ahí pues o le tocaba levantarse muy temprano a Nick y a Justin o nosotros quedarnos un poquito más tarde. Pero independientemente siempre hemos intentado tener una buena calidad de vida, no a un nivel de ostensidades o demás, sino a nivel de calidad de vida, de disfrutar de los nuestros. También hay que echar más horas en nuestro trabajo o en nuestro sector, tampoco involucra mejor resultado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, el resultado al final lo que tú estás haciendo es una aplicación o un producto para una persona, un tercero, una empresa, y lo que tiene que estar es bien planeado, bien justificado y bien defendido a la hora de enseñar y de que la gente use tu trabajo. Eso no siempre requiere que una persona tenga que estar horas ingentes de la semana ahí trabajando. Y luego también, si algunos de estos proyectos son más grandes, como hablábamos, de que duran 1 año o 2 años, las planificaciones son más exhaustivas y no requieren tanto de ir a la prisa para sacar algo. También es cierto que ha habido casos que nosotros hemos querido hacer una demostración, hemos querido un evento importante, queríamos llevar, enseñar algo, pues ese día nos quedábamos más tarde y lo hacíamos. Ahora, hemos intentado siempre nunca convertir eso en una Claro, que rutina. las cosas pasen de forma natural. Y Sí, ya. si es necesario se hacía, pero normalmente nunca se hacía eso. Y, No eran las expectativas, ¿no? no, es lo lógico al final, quiero decir, ¿no? Que es lo que, en realidad, lo que la mayoría de los trabajadores va buscando. O sea, tú puedes aportar a una empresa si la empresa en realidad te aporta a ti, más allá del salario, porque todo el mundo obviamente espera cobrar su dinero mensual, tal, pero si tú le respondes a la persona, normalmente, en mi experiencia y en la experiencia que siempre me hablo con la gente, la persona responde. Y creo que es lo interesante. Entonces, estamos en ese punto, ¿no? Estáis creciendo. Guau, esto va a tope. Nos mudamos más grandes en San Fernando. Nos mudamos más guay. ¿Y en qué momento de decir, voy a empezar a escuchar ofertas de gente que quiere comprarnos? Surgió de forma orgánica. Es decir, ¿Estabais escuchando ofertas No. o llegaban ofertas simplemente? No. Bueno, yo la primera oferta que llegó, que fue de una empresa de esta internacional que todo el mundo conoce y demás. No puedo decir nombre, ¿no? No. Pero por la letra pero que me empieza. tendrían que matar. No, pero Empieza por una M, por una G, por una bueno, I. es una. Y la historia es que nos cogió, que nos fuimos los 4 a Londres, además. Me recuerdo en un rascacielos allí, vino un nota con unos pantalones súper ajustados
Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé cuál Si es. viene el rascacielos y justo, ya sé. No, Eso lo porque de los pantalones. Y nosotros pues éramos... Ya sé quién es. éramos hemos estado en esa oficina, Javi. creo. Hemos estado allí con el de los pantalones. No, que el de los pantalones no sé, pero en el rascacielos con un nota seguro. éramos y somos muy pardos. Es que llama la atención esos pantalones. Oh, ya te digo. Y éramos y somos muy pardos, pero ahí nos abrió un poco los ojos de decir, que es que hay gente que nos quiere comprar. Luego no salió porque, para empezar, nos ofrecieron una cifra que a los 2 años esa cifra la superamos en facturación. Es decir, no salió porque la cifra era baja, pero no salió también porque sabíamos que no era nuestro momento. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue alinear los planetas. Volvimos y de hecho hicimos un all hands con todo el mundo, hicimos un plan de incentivos con toda la empresa, porque un gran porcentaje de la venta de 47 volvió a todos los empleados. ¿Tenéis una política El 35% Phantom más o menos fue destinado a todos los Phantom o stock? Phantom Shares. Facto ahí. Dato concreto, y Se ha mojado. 35%. No, hombre. Más o menos, fue casi. No fue un poquito menos, pero Bueno, fue casi, un taco. casi. Fue un taco muy Él le dio gordo. otro 5% y no os conoce. Fue un taco gordo. Y bien hecho. Bien hecho porque aparte nosotros simplemente hemos sido unas personas con mucha suerte y que hemos tenido una cosa muy buena, que hemos catalizado muy bien el talento. Pero realmente lo que ha hecho 47 Grande ha sido la gente que lo ha construido y no somos nosotros. Tú sabes que todo esto después lo preguntaremos a la gente que ha trabajado contigo, ¿no? Es decir, que Pero él estuvo puntualmente. Yo no sé si quieres lanzar un facto de verdad de esto, de decir dicen la verdad o Se no, fue antes en cualquier momento lo dices y... Se fue antes de trincar, me parece. Sí. No. Que dice que ya se ha comprado el chalet. Ya no. No, fue todo distribuido de una forma yo creo que bastante guay y para mí, como uno de los peores momentos de mi vida fue cuando casi nos fuimos al carajo, uno de los mejores momentos de mi vida no fue cuando vendimos, sino fue cuando nosotros se lo comentamos uno por uno a todo el mundo y fueron conscientes de lo que eso representaba de forma individual y de forma colaborativa y comunitaria a todo el mundo. Te quiero mucho, Jorge. Vi el cuarto momento de tu vida, el primero cuando te casaste con tu mujer, el segundo los niños. Que decir, Profesionalmente. Que esto lo va a ver tu mujer luego y va a decirte algo de casa. Por supuesto, profesionalmente. Entonces, sí es verdad que eso fue muy bonito y que nos estamos desviando, eso nos hizo vender. Es decir, el tema de los Phantom Share y demás, lo que hizo fue una alineación de objetivos. Todo el mundo remaba para una cosa muy concreta. Nosotros nos dimos cuenta que la evaluación de venta era un múltiplo de los beneficios que nosotros dábamos, de la EBITDA que nosotros dábamos. Entonces dijimos que aquí hay que dar EBITDA, aquí hay que hacer que el múltiplo sea para todo el mundo. Y todo el mundo estaba alineado con lo que realmente nosotros necesitábamos conseguir. Entonces, sí es cierto que eso después tuvo una segunda derivada un poco compleja, porque claro, ya después todo el mundo dice, bueno, ¿cuándo? Vende ya. Claro, ¿cuándo? No, hombre, es entendible, ¿no? Tú no puedes estar diciendo una cosa y después todo el mundo espera que ocurran cosas, ¿no? Pero claro, era más lento, no teníamos una bola no sabíamos cuándo iba a ocurrir, ¿no? Pero eso fue determinante porque hizo, como quien dice, la estrategia más clara de toda la empresa, hizo todo el mundo súper alineado a lo que teníamos que conseguir. ¿Cómo está en la venta de vida en consultora tecnológica? ¿3x? ¿4x? No, en España, Sí. 6X. Bien. Si superas en España 6X, si te vas al norte de Europa puedes encontrar 9X, Ajá, X. está bien, está bien. En Estados Unidos puedes llegar a ver 12, 13X. O sea, el poder de los incentivos, ¿eh? Bueno, es que al final todos necesitamos en nuestra vida No, incentivos. es que es inmediato, o sea, es nuestra propia naturaleza. Actuamos por incentivos. Ya sean perversos o... Es que yo creo que no entender que eso es buenos así. incentivos. Claro, hay incentivos perversos también. Ya.
Pero no entendés que eso es así, yo creo que tampoco. Ahora te damos el entendés, micrófono. Claro. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Y cómo se va el señor Chevia? ¿Cómo se acerca a vosotros? Juan Manuel Chevia, yo le pongo cara siempre a una persona, ¿no? ¿Cómo se acerca a vosotros? Hola Jorge, hola Raúl, ¿Cómo hola tenía, Justin, cómo hola. tenía los pantalones? Sí. ¿Cómo se acerca a vosotros? Bien, bien, se acerca bien. Sí es cierto. ¿Trabajabais con ellos antes algo o era la primera vez que lo No. conocíais, digamos? Lo conocimos en el ecosistema en el que nosotros nos movíamos, pero es que realmente en ese momento, históricamente, había que entender que los bancos estaban dando el dinero muy barato, ¿vale? Y el tema de el merchant acquisition era una cosa que se estaba dando mucho, ¿no? Entonces tuvimos distintos actores, empezaron a aproximarse en la misma rango de tiempo, en el 2021, cosas así, como 4 o 5 actores que querían eso, adquirirnos. Entonces pues fue un momento muy interesante en el cual pues íbamos pues bandeando y hablando con todo el mundo y viendo realmente cuáles eran las perspectivas de futuro y cuáles más se alineaban más con lo que nosotros teníamos en la cabeza para nuestro equipo y para nuestra empresa. ¿Pasaste una due diligence? Por supuesto, sí, sí. Y más de una, entiendo, probablemente. Bueno, fueron 2 porque teníamos una aseguradora que hizo una segunda due diligence, pero sí, por cierto, mi mujer era la directora financiera de 47 y fue la que junto con Justin lideró la due diligence, tanto en la empresa como en mi casa. Jorge, que sé que han entrado aquí este dinero, no me diga que no. No, hombre, no, y aparte que ella venía de una Before, entonces o sea, eras auditora y sabía muy bien de cómo manejar el tema, ¿no? Entonces, sí es cierto que es otro punto de aprendizaje por lo que pasa en la due diligence. Que luego hablando con otros amigos que han vendido, depende mucho de quién te compra y depende mucho también de el entorno donde se compra, ¿no? Hay veces que la due diligence no es tan rigurosa, la nuestra sí, fue muy rigurosa. ¿Cuánto tiempo más o menos? 6 meses creo que fueron. Sí, sí. ¿Nosotros intenso. tenemos experiencia de alguna due diligence Uf, rigurosa, Javi? Calla, calla. Con un ruso que casi nos mata. Uf. Uf. Eso es duro, eso es duro. Entonces, pasaste esa due diligence bien, o sea, entiendo el proceso, todo bien. ¿En el mismo momento estabais hablando con alguna otra empresa o Durante la due o diligence, fuisteis ¿no? fieles, digamos, a esa? No, durante la due diligence no. 100%, seguro. Pero antes cuando es la época de... o Antes la- era el- un Tinder aquí para Claro, adelante, este sí, ¿no? cuando son las letter of intention, ¿no? Sí. Que te van dorando la píldora, ahí sí, evidentemente. Os Porque dejabais aparte, querer. Os dejabais querer. no, aparte que aprendes mucho. Aprendes mucho de lo que te dice uno y lo utilizas para la conversación del otro y ves, y yo creo que es importante porque si no, al final no eliges bien, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que estábamos bastante apetecibles, ¿no? Para vender y hubo un asesor que nos acercó y nos dijo que nos metía en una especie de banco de venta de empresas en Norteamérica, que había un target de 10.000 empresas, ¿no? Era una cosa así. Sí, bueno, en Norteamérica tú puedes hacer esta estrategia de dos formas. Lo haces orgánico con tu gente que conoce o gente que sepa que tú vas a vender y le enseñas las cuentas, o te pones en una lista. Hay banqueros expertos que lo único que hacen es vender empresas de este tipo a grandes empresas que lo que están es consolidando, bien por tecnología o bien por necesitan más equipo o por diversas razones, pero es como entrar en una bolsa de trabajo. Una vez que tú tienes un EBITDA, una vez que tienes unos requisitos, ellos lo evalúan y si ven que estás dentro de eso, te actúan por un precio en la venta de venta. De eso. Y te ofrecían unos múltiplos muy golosos y te ofrecían una fecha muy concreta que se acababa. ¿Qué ocurre? Que a nosotros culturalmente no nos apetecía meternos en ninguna especie de Apple Store de empresas. Queríamos realmente ver
Si culturalmente, ¿qué era el proyecto? No solamente para nosotros, Queréis sino para conectar nuestro el equipo. postventa. Quería, 47 siempre ha sido un contexto de equipo, entonces queríamos saber qué iba a pasar Queríamos saber que las 100 y pico de personas que estaban bajo nuestro cargo no simplemente las dejábamos a la deriva en un sitio que lo iban a tratar mal o que no encajaran bien culturalmente o que su trabajo no se iba a valorar. Entonces encontrar a alguien o una empresa grande que pudiera garantizar más o menos eso fue bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿y cómo se produce esa integración? ¿Es Chivia? ¿Chevia? No sé. Chevia. Chevia. ¿Cómo se produce esa integración? El primer año es un poquito luna de miel, porque sí es cierto que nosotros estábamos, se respeta como el Yo entiendo que eran como muchos empleados, ¿no? 6.500, Vale, vale. 6.000 eran. Entonces, el primer año se respeta como la cuenta de resultados de nuestro grupo y tal, y en el segundo año ya empieza como que la integración heavy metal, que es que en nuestro caso en concreto nos metimos dentro de lo que es el servicio de software development, y eso ya hay muchísimas variaciones y idiosincrasias que dependen de el geoposicionamiento en el que estás. No es lo mismo estar bajo Holanda o tener una región individual o estar bajo Estados Unidos. Entonces, ahí hay un mogollón de chicha donde Empieza la burocracia empresarial también, Sí. entiendo. Te Donde ya genera- la libertad que tenéis vosotros antes ya no es libertad como tal. ¿Cuántos años teníais para quedaros y tal como mínimo? Nosotros cuando no teníamos como unos años, pero cuando nos hicieron la compra, y aparte eso es una cosa que se replicó también en todos los Phantom Shares que la gente del equipo recibió, tenían un 80% en cash y un 20% en equity de la empresa que nos adquirió. Entonces, ese porcentaje, pues nosotros teníamos creo que 4 años de salida, ¿no? Ibais ganando conforme. Claro, conforme. Como un vesting, como si Sí, fuera un un vesting. vesting, un vesting. Vale. O sea que estabais incentivados también. ¿Incentivados de qué? Económicamente, quedaros. incentivado para quedaros. Para que por lo menos Realmente, 4 años. no, bueno, realmente, porque todo se puede, al final todo se puede hablar y todo se puede negociar y demás, pero realmente el mayor incentivo que puedes tener es El estar con equipo. tu gente y hacer El algo equipo. que quieres, ¿no? Entonces, eso es lo importante. O sea, ahora os voy a intentar pinchar. O sea, quitemos de lado el dinero, ¿vale? A todo el mundo nos encanta tener dinero y tener solucionado un poco la vida, tal, no sé cuánto, nuestros hijos, venga, perfecto. Si quitándose de lado el dinero, ¿hubierais vendido 47 degrees? 47 degrees? O sea, ¿lo consideráis una buena venta? Mira, es que eso es complicado, ¿vale? Porque es fácil hablar a posteriores. Pero yo creo que esta es una conversación que hemos tenido Raúl y yo, y también Nick y Justin. Es que yo siento a vosotros como emprendedores, o sea, esa es mi impresión desde fuera y probablemente vosotros lo estáis viendo. Son emprendedores de verdad que les gusta esa libertad de crear, de hacer cosas, y que en una empresa grande con 6.000 trabajadores os sentís un poco Pero eso pasa en toda venta, ¿eh? en una prisión. No he encontrado ninguna persona que haya vendido su empresa que no se sienta arrepentido de la pérdida de libertad Claro. que eso supone. No solamente libertad, sino lo que hemos dicho, el contexto de propiedad, del ownership. Es decir, en 47 veíamos algo que estaba roto y lo arreglábamos. O veíamos algo que estaba injusto e intentábamos corregirlo. Para bien o para mal. Lo mismo muchas veces la liábamos más. en todo. Raúl son las 11 Pero- de la noche, pero está roto. pero le intentábamos arreglar, pero en un contexto tan amplio, tan grande, eso se acaba. Yo muchas veces recuerdo, comparaba el tema con el meme de Spider-Man, que ¿sabes? Tú preguntabas algo y de repente, no, es ese, no es el otro, no es el otro. Y dices, pero aquí, ¿quién carajo tiene la solución? Entonces, eso sí es verdad que es una cosa que tiene. Luego, en un contexto tan amplio, sí es cierto que es muy difícil de juzgar en conjunto. Es decir, esto es como caer en un estereotipo, ¿no? Tú no puedes decir que en una ciudad todo el mundo es de tal manera. En un contexto tan amplio de 6.000 personas, pues hay
pequeñas aldeas galas que hacen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, todo es cuestión un poquito de ver y de encontrar esa aldea. Pero también tienes que tener en cuenta de que egoísticamente yo podría decir, venga, pues yo no quiero que se venda la empresa porque a mí me gusta mi gente, lo que hemos creado y lo queremos mantener así, como si fuera una familia que tú piensas que puede perdurar, una relación que puede perdurar en el tiempo indefinidamente. No has creado el ambiente y el espacio que a ti te gusta. Pero eso no es sostenible. Entre otras cosas, por ejemplo, salario. Es decir, si tú tienes un modelo de negocio y el modelo de negocio va bien, vas a seguir contratando más gente. Si vas contratando más gente, esa cultura y esa familiaridad y eso que a ti te gusta también se va a diluir. Y aunque tú egoístamente quieras decir, oye, vamos a preservar esto, tampoco es justo para los trabajadores y otras personas que son parte de tu equipo. Entonces, egoísticamente diría, ojalá nunca hubiera vendido 47 Degrees ni a Sevilla ni a nadie. No porque fuera a Sevilla ni nada. Y siguiéramos siendo lo que éramos. En realidad eso no es posible. Entonces también creo que era lo mejor en ese momento para todo el mundo, no solamente nosotros, sino para todo el mundo desde el punto de vista tanto laboral como financieramente, para que eso ocurriese. Entre otras cosas porque nosotros también sabemos hasta un punto, pero gente como José, como otros empleados, siguen su carrera hacia adelante y van en otras direcciones y quieren crecer a niveles que a lo mejor tú como líder de esa empresa no tienes esa visión y necesitas también una estructura mucho más grande. Entonces yo creo que eso fue un buen momento para nosotros reflexionar y decir qué es lo mejor para todo el mundo en este momento. Y entonces ahí fue cuando decidimos hacer la venta. ¿Cuántos años lleváis en Sevilla? Llevábamos, cuando nosotros salimos en el 2000, el pasado septiembre, y la venta fue en agosto del 2022. O sea, un par de años. Un par de años pasamos allí en Sevilla. Vamos, y ya te digo que nosotros volvemos a nuestra oficina. Yo estoy calculando que me falta un 10% todavía por cobrar. Hay un porcentaje que habéis dado, seguro. Bueno, no sé. No lo sabes, no te suena. Es un... Ya se compra el palacete, ya De da eso igual. no se arrepiente, yo creo. No, pero vamos, que independientemente, de verdad, que esos son como detalles, pero lo importante es que realmente, y muchas veces lo hablamos Raúl y yo, que vemos a la gente que se ha quedado, porque Raúl, por ejemplo, va mucho cada miércoles va, y yo sigo también yendo mucho a la oficina a comer allí porque son nuestros amigos. Nosotros mantenemos allí nuestros amigos. A lo mejor Recursos Humanos de Chile no se ha dado cuenta de que no estáis, quiero decir, y sigue comprando comida para vosotros. Sí, deberían, porque yo creo que con lo que comemos los dos, pero sí es cierto que nosotros vemos, y es una cosa que nosotros lo hablamos, que vemos a la gente feliz ahí dentro. Entonces, es como un niño que se te va de casa. Sí, ya que se va de casa. Sí, por ejemplo, mucha de la gente que ahora se ha quedado allí, pues evidentemente al nosotros dejar ese vacío no de poder, sino como de intermediación entre los ejecutivos de Sibia y nuestro grupo, nuestra unidad, ha desaparecido, ¿no? Pues mucha de esta gente han subido sus posiciones a niveles más altos que no podrían haber llegado a ese punto estando nosotros ahí, ¿no? Entonces hay veces que tú tienes que decir, hasta aquí he podido llegar yo, hasta aquí yo soy válido y ahora hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, para mí ese fue mi momento de ruptura, cuando yo me di cuenta de que todo el departamento de ingeniería funcionaba de puta madre sin mí, que la gente que estaba llevando el tema de operaciones también lo hacía genial, que se seguía contratando. ¿Qué sensaciones os da, que lo hemos hablado, ¿no? en el encuentro de Founders, creo que también lo comentamos en el momento. ¿Qué sensaciones te da eso de, joder, todo esto sigue 100%? Soy prescindible totalmente. Hombre, no es que sea prescindible 100%, pero sí. Pero bien, bueno, nuestro socio Justin siempre es lo que repetía. Decía que si es que no, de verdad que es que lo mejor que hay en el mundo es prescindible, ver que las cosas funcionan. Este es el que está agobiado, enfocado en la automatización y todo eso, ¿no? Decía que todo funciona y que no nos necesitan. Y es verdad, porque al final hay un contexto ahí también un poco tóxico de ego, ¿no? No quiero que me llamen, Realmente lo guay es que ni te llamen. ¿Y estos meses que han pasado? O sea, ¿qué hacen dos jubilados? Eso es. ¿Miráis obra?
Porque Qué o sea, feo. yo lo decía, ¿no? Cuando te he visto hoy, que te veía bastante moreno. Ha ido a la Digo, playa estás muy muchísimo. moreno. Y yo le he respondido que vivo en Cádiz. Sí, no, pero te Pero- veo más moreno que antes. No, pues no, yo qué sé, si es verdad Es que que... la pantalla del ordenador, cuando tiene que trabajar, no da de verdad brillo, Javi. No. Eso es. No, pero sí es verdad que hay una cosa que cuando... Porque nosotros cuando estábamos dentro del trabajo, pues bueno, sí es verdad que estábamos como en puestos ejecutivos y siempre teníamos como un montón de movidas. Cuando sales de ahí, esas movidas desaparecen, llega un momento en el cual hay una crisis existencial, la abrazas, hay un momento de crecimiento personal, creo yo, o no, yo no sé si ha llegado eso, pero lo que sí es que se te llena esa área de moviditas de cosas creativas. O sea, ese momento no en la cama, ¿y ahora qué hago yo por las mañanas? No, sí, claro, es que en este mundo capitalista que vivimos, lo que hacemos está muy vinculado a lo que somos. Está feo estar en la cama, simplemente. O sea, es que además tus amigos muchas veces, tu familia a lo mejor te dirían, haz algo ya, ponte niño, haz algo, no. Dirían, deja de estar en la cama tumbado, ¿qué va a hacer hoy, niño? No, lo malo es que no es no es ni la gente, eres tú. Eres tú el que te obliga a ti mismo a, no, pero es que tal, el concepto este de producir tóxico que tenemos en la cabeza. Pero sí es cierto que cuando esa neblina desaparece, pues empiezas a contextos creativos. Y para mí ha sido un momento en el que creativamente ha sido muy bonito. He creado cosas y aparte como hay un momento en el que sí puedes decir, oye, ¿por qué no puedo hacer esto? O abrazar el hecho de que por primera vez en mi vida mi calendario no depende de otra persona. Por primera vez en mi vida no llego un lunes y veo que me han puesto 3 reuniones. No, viene por Lo que mi de verdad te propia... interesa en ese momento, ¿no? ¿Tenías miedo? ¿Qué? ¿Has tenido miedo en ese momento al qué va a Sí. pasar después? Sí, claro, ¿no? ¿Habéis tenido? Yo creo que sí, yo al menos personalmente sí. Porque, bueno, es lo que te digo, deja un poquito de ser quien eres. Más bien de por quién se supone que debes de ser. Por lo ¿no? que te conoce la gente, quizás, o por lo que... Entonces, bueno, hay un momento en el cual tú O sea, tienes no en que... ese es momento miedo, eres Jorge, sino Raúl. identidad, ¿no? Ah, Erais Identidad. Jorge y Raúl los fundadores de 47 y ahora llega un momento y dices, bueno, ahora soy Jorge simplemente y soy Raúl simplemente. sí, pero es lo que te digo, yo creo que funciona, hay un tiempo un poquito de que te hacen las luces largas, pero después pues abrazas lo que realmente tiene de bonito el tema de ser dueño de ti mismo. Entonces ahí pues abrazas también la familia, abrazas los amigos, abrazas tu yo individual, lo que te gusta. Esto ya está mutando a coaching, pero Si de bueno. aquí no nos ponemos a hacer unos barpees, yo estoy haciendo mal este podcast. O sea, lo bueno es que nos apunta hasta CrossFit, quiero decir, eso está bien. Raúl, Dame tiempo, ¿tú querías decir algo? No, yo quería decir en realidad que eso también depende mucho de quién, de la imagen que tú tienes personal de ti mismo, ¿no? Es decir, si tú a ti mismo te ves como un hombre de negocios con influencia, poder, etcétera, una mujer de negocios con esa influencia, ese poder, esa capacidad de decidir, de mover a gente, de mover dinero para un sitio, para otro, y eso es lo que a ti te llena, evidentemente cuando un evento como eso ocurre, todo eso se va a desvanecer. Se desvanece completamente y va a ver claramente quiénes son tus amigos y quiénes no lo son, ¿no? Y los que vienen también porque ahora piensan que tienes dinero, etcétera, ¿no? Hay miles de espectros, depende de tu personalidad. Y la Ahora, verdad, sí. Raúl, estabas pensando el puto flujo de Jorge, que se llevó 6 meses sin hacer ni el huevo y yo estaba haciendo No, para nada, porque Jorge al final es lo opuesto. Es decir, Jorge es una persona que tiene muchísima creatividad y da igual que le dé recursos o no, va a estar intentando crear algo, darle forma a algo y se emociona por ello y se lo cuenta a la gente. Y tiene la capacidad de emocionar a la gente y la gente le sigue, ¿no? Y entonces, a mí me pasa un poco con eso, a lo mejor con la programación o con mis intereses técnicos. Yo no estoy haciendo esto para ganar pasta. Yo estoy haciendo esto porque quiero crear algo de valor para la gente. Y ganar pasta es la consecuencia de eso. hacerlo bien. claro. Y eso lo puedo hacer con una empresa de 100 personas más rápido o más lento, dependiendo de lo que esté intentando hacer. Pero si tienes una vena creativa que tú vas a seguir siendo quien tú eres, este tipo de eventos tampoco te deberían afectar, porque entre otras cosas, yo creo, en mi opinión, y es una cosa que nosotros nunca hemos tenido, no hemos sido gente de este tipo de empresas que intenta aparentar, que intenta decirle a sus empleados
o enseñarle el poder que tienen. Vamos, sí, gente bastante... El Lambo nada, ¿no? Nada de eso. Gente bastante llana en ese sentido. Hemos intentado ser responsables y, como decía, hemos contratado siempre intentando contratar gente que sea más inteligente que nosotros en otras áreas. Entonces, al final, ¿qué ocurre cuando ya se acaba la empresa y empieza algo nuevo? Pues le da forma a una nueva aventura, a un nuevo sueño, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahí va a entrar yo. O sea, ¿qué es lo que están haciendo Jorge y Raúl ahora? ¿En qué se han embarcado? Pues en los últimos 2-3 años de trabajo en 47 Degrees Sibia, hemos comentado antes, estamos enfocados en programación funcional. Para dar un poco de contexto, la programación funcional es una forma de programar, como si todos conocéis que hay programadores de web, de móvil, etcétera, pero con unos lenguajes que te dan una cierta seguridad que permite que la gente pues sepa que esos programas son seguros, que no van a crashear, que no tienen una serie de bugs, que otro tipo de programación suele dar lugar a eso, ¿no? Al centrarnos en eso, nos centramos en el concepto de lo que sería verificación formal, que es el hecho de tú coger y decir, para cualquier cosa que yo quiero saber si es cierta o no, puedo ofrecer una prueba mecánica de que lo sea. Por ejemplo, si le preguntáis a ChatGPT hoy, ChatGPT, ayúdame con este problema de finanzas o con este problema de matemática o lo que sea. ChatGPT va y te da una respuesta, ¿no? Tú la lees y te la puedes creer o no. Pero ChatGPT no tiene dentro ni una calculadora ni un lenguaje de programación para verificar esa respuesta. Lo que está haciendo simplemente es predecir cuál sería el siguiente texto más probable a la pregunta que tú le has hecho. Y si tú le dices algo como, por ejemplo, 1 más 1, te dice 2. Pero si le dices 3.594.300 y le das un número muy alto más otro número muy alto, te puede alucinar. Te puede dar una respuesta incorrecta que no es válida, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestra nueva empresa que se llama Predictable Machines? Predictable Machines, yo te lo he dicho yo. Pues lo que hace es verificar que las respuestas de la inteligencia artificial son correctas a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel factual, si existen fuentes en la web que verifiquen estas asunciones o estos claims que un texto ha hecho. A nivel matemático, si esa operación es cierta o no, tal cual lo ha dicho. A nivel de empresa, si mi especificación de cómo debe funcionar mi negocio es lógica, consistente o no, que no incluye cosas que podrían invalidarse unas a otras a la hora de ejecutarla. Entonces, a todos esos niveles nos dedicamos a verificar que las respuestas de la inteligencia artificial seréis el fact-check, ¿no? de ese ChatGPT, de ese Gemini, de ese Claude, ¿no? Seréis como ese fact-check de, mira, lo que te está diciendo de verdad tiene sentido o es así. Y aquí está la prueba mecanizada que lo demuestra, que se ha verificado. Por ejemplo, si tú dices 1 más 1 es 2, pues coge un lenguaje de programación como Python, te crea un programa donde ejecuta esa ecuación, te da el resultado y en ese resultado tú tienes una prueba de que lo que el asistente ha dicho es exactamente lo mismo que un humano habría dicho si hubiera hecho mecánicamente ese proceso. Para que aterrizar un poco en lo que representa la industria eso, nosotros cuando identificamos alucinaciones es porque estamos como un one-to-one hablando con el ChatGPT y dice que esto me está diciendo el ChatGPT a coño perla. Vale, tú te estás dando cuenta, pero es que a lo que está pasando en la industria es que los agentes y las automatizaciones están trabajando entre bases de datos, creando procesos que ningún humano verifica. Entonces, una alucinación en un proceso de transacción económica por un banco, en un contexto de una automatización en medicina, en farmacología, en esas alucinaciones son realmente lo que puede derivar o por ejemplo, manufacturización, fábricas. Eso es lo que puede derivar es a un impacto monetario y no monetario, incluso a otros niveles muy altos. Entonces ahí es donde nosotros, es nuestro nicho de mercado ahora, en la verificación de la inteligencia artificial. Ponerme un ejemplo real. Por ejemplo, imagínate que alguien, ahora mismo está mucho de moda el que ChatGPT y todo eso, la gente le pregunte cosas sobre medicina, ¿no? Sobre problemas que tú puedes tener, sobre ciertas drogas que tú tomas, lo que sea, y quieres información. ¿Qué ChatGPT estás mirando tú, Raúl? Con el tema de la droga. Joder, míralo eso, ¿sabes? Empieza ya a contratar People and Culture porque aquí vamos teniendo un problema, ¿eh? Bueno, yo soy pro droga, así que no. Es no, un poco, lo que te quiero decir es que serendipia. Si ChatGPT tú le haces un tipo de esa pregunta y te da una información como, pues este medicamento son 30 miligramos de tal,
o según lo que recomienda el médico deberías tomarlo cada cierto tiempo. Y tú eso lo haces verbatim, tal cual te lo dice ChatGPT, ahí hay una gran posibilidad de que uno de los números haya bailado. Por ejemplo, donde decía 10 miligramos de X, a lo mejor dice 100. Porque en la alucinación, en su entrenamiento, ese es un número que está El mucho número más cerca, probable. en términos de probabilidad. Pero eso puede tener una consecuencia fatal. Si la persona o quien interpreta esos datos no tiene ninguna forma de verificar que eso es realmente correcto según la receta original o según lo que sea. Y esto ya en procesos que no son necesariamente ChatGPT, sino que es aplicaciones de empresas que tienen este tipo de usos de modelos de lenguaje natural y que se asumen como que van a tener Esta misma semana estuvimos hablando antes que ha habido un agente automatizado ha borrado una base de datos en producción de millones de usuarios. Eso evidentemente es algo que ha pasado porque no ha habido ningún proceso de verificación. Lo mejor fue que le dio la respuesta mintiendo a la gente, mintiendo a los humanos, diciéndole que no había sido él, que había sido otra cosa, o que lo había hecho queriendo porque así era mejor. O sea, eso también es la respuesta más probable. Sí. Pero eso es un problema que todos los modelos de lenguaje natural tienen. Por ejemplo, cualquier modelo como ChatGPT, Anthropic, da igual que sea, piensa que no ha sido entrenado para el propósito de la tarea que tú quieres resolver. Ha sido entrenado con el conocimiento global de toda la información que hay en Internet. Eso incluye no solamente cosas que te interesan a ti para lo que tú quieres resolver, sino un montón de basura que puede hacer que en cualquier momento el modelo tire por otro lado. Desbarre. Y te haga cosas como engañarte o ponerse vago y no querer hacer el problema.